Buenísimas, buenísimas. Está abriendo el día. Hay mucha nube todavía, pero me siento muy bien, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy y mañana. Hoy es jueves 3 de mayo, quinto mes de 2018. El programa es el número 1709. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Sigan con las suscripciones, vamos muy bien, gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud, de bienestar para conmigo, gracias. ¿Sabes cómo hablas? Porque si sabes cómo hablas, sabes lo que dices. Obviamente, te dejo la interrogante de cómo hablas tú. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y sin él nada de lo que existe pudiera haberse hecho. Dice San Juan en su Evangelio. Lo que pasa es que el verbo, la palabra, nos identifica. Y escuchen, en principio debemos recordar que todo movimiento es consensual con el sonido. Donde quiera que exista movimiento, existe sonido. Si bien el oído humano solo logra percibir un limitado número de vibraciones sonoras, por encima hay cantidades que no percibimos, cantidades, el ruido del viento, del sonido, del sol. El silencio es la fuente del sonido. El sonido está en este extremo de la ley de polaridad, y aquí está el sonido, silencio, sonido. El sonido surge del silencio. El silencio es eterno. La creación es el resultado de los fenómenos del sonido. Los sonidos, al ser pronunciados rítmicamente, generan energía por medio de la reconstrucción de un entorno existente. Una palabra, en el idioma nuestro, representa un mundo. Pero lo que el hombre debe saber es que la palabra debe pronunciarse correctamente primero, segundo, debe usarse correctamente, tercero, no importa el idioma en el que se hable, siempre hay una palabra que significa lo mismo en nuestro idioma. Los atlantes sabían cómo utilizar el sonido para mover bloques de piedra e incluso montículos, con sonidos. El sonido generado por el éter produce vibraciones en la luz, creando así los colores. El sonido y el color juntos crean las formas. El uso adecuado del sonido exige un uso correcto de la palabra. Pero para poder conocer la palabra es necesario que aquí todo esté muy bien y sobre todo muy limpio. El lenguaje contiene grupos de frases, la frase contiene grupos de palabras, la palabra está formada por grupos de sílabas, las sílabas están formadas por letras que representan sonidos. Las sílabas a su vez están compuestas por consonantes y por vocales. Las vocales con la vida del sonido son la vida del sonido, y las consonantes son el vehículo de estos sonidos de la vida. ¡Qué interesante! Claro que esto ya estamos hilando muy delgadito, pero es un conocimiento que hay que tener. Cada vez que hablamos usamos diversidad de sonidos. ¿Es necesario utilizar tantos sonidos? Es absolutamente necesario hablar, a menos que no sea algo esencial. Los sonidos en forma de semilla son muy poderosos cuando se comprende bien su trascendencia. Nosotros cuando hablamos, utilizamos los sonidos indistintamente porque no conocemos su sistema de valores. Y hay quien pronuncia las palabras y le ponen dejos y cadencias. La importancia esotérica de la palabra. Como pequeña contribución, diremos que un mantra
Es una palabra que desarrolla una energía mística dentro de la estructura del sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de la concentración y repetición se libera su energía y ésta toma forma. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sonidos derivados de las letras del alfabeto sánscrito o lengua de los dioses, hoy en desuso. Toda idea que tenemos en la mente tiene su representación en la palabra. La palabra y el pensamiento son inseparables. Lo que tú piensas lo puedes volver palabras. La parte externa de un pensamiento es lo que llamamos palabra y la parte interna es lo que llamamos pensamiento. Desde cuando apareció el hombre en la tierra han existido palabras y lenguajes. ¿Cuál es la conexión entre la idea y la palabra? Aunque siempre debe haber una palabra con un pensamiento, no es necesario que el mismo pensamiento requiera la misma palabra. El pensamiento puede ser el mismo en 20 diferentes países, sin embargo, el lenguaje de ellos es diferente. El idioma es la facilidad para expresar las opiniones y los pensamientos propios. Es un medio valioso que se le ha dado solo a los seres humanos. Por eso se tiene que aprender a usarlo apropiadamente. Algunos maltratamos el lenguaje. El propósito del lenguaje es revestir el pensamiento y ponerlo en disposición a los demás. Cuando hablamos y evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo audible lo que está invisible dentro de nosotros. El lenguaje correcto puede crear una forma que encierra un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto puede crear una forma que tenga un objetivo maligno o maléfico. Sin casi darnos cuenta, hablamos innecesariamente día tras día. Hablamos idioteces y empleamos palabras, multiplicamos sonidos y nos rodeamos de mundos, de formas creadas por nosotros mismos. Antes de hablar, se debe adquirir el conocimiento. La responsabilidad de la palabra. ¿Qué es una palabra? Es un cohete que recorre los mundos, que desencarna fuerzas, que excita a ciertas entidades y que provoca efectos irreparables. Una palabra puede enaltecer, otra palabra puede envilecer. Si pudiéramos ponerle remedio antes de que produzcan sus consecuencias, no se producirían daños, pero cuando más tiempo pasa, más destrozos producen las palabras. No hay que esperar a estar en el otro mundo para pensar en reparar las transgresiones que se han cometido, porque la justicia, es decir, el karma, entra en acción y se tiene que pagar hasta el último céntimo. La mayoría de los humanos no saben cómo actúa la ley de karma. Dejan hervir sus sentimientos, dicen cualquier cosa, pero un día el karma llama a su puerta y dice: venga, ahora a pagar. En ese momento la persona muere. Hay que reparar pues de inmediato, sin esperar al día siguiente, porque la palabra se ha volado. Se trata de una fuerza, de un poder que recorre el espacio y actúa. Debemos saber, no obstante, que existe. Si yo pronuncio una palabra aquí, esa vibración viaja. Es difícil, desde luego, porque el pensamiento y la palabra pertenecen a dos regiones diferentes. La palabra pertenece al plano físico, es una vibración, un desplazamiento del aire, mientras que el pensamiento pertenece al plano etérico. Si queremos poner remedio a las consecuencias de nuestras palabras, podemos concentrarnos y pedir a los servidores del mundo invisible que impidan que el mal se produzca. De esta manera no repararemos totalmente, pero evitaremos lo peor. Si vemos al señor Álvaro Uribe y eso te causa una cierta conmoción interior de desagrado, por lo pronto calla. Si ves a Guacho, calla. No digas nada. Si dices, puedes agravar la situación de Gaucho y de todos los demás. Algunos se imaginan que basta con excusarse por lo que el mal hecho. No hay que reparar los daños. Solo así nos libraremos. Decir lo siento mucho no es suficiente. Recuerda que las excusas se dan
Los perdones se piden. Tú no puedes pedir excusas, tú debes presentar las excusas. Excúsenme, perdón. De igual manera, la palabra perdón no puede reparar el mal que hayas hecho. La pureza de la mirada, de la palabra, del gesto, de los sentimientos, del pensamiento, de la intención, hace que el individuo sea casi una divinidad. Agréguenle a eso bien vestido. Solo que para ese enorme trabajo no hay muchos candidatos porque la gente no se da cuenta de su importancia. ¿Qué es un mantra? Un mantra, en sánscrito se dice mantram. Es una energía dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de la concentración y su repetición se libera una energía y ésta toma forma. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sílabas que combinadas ampliamente producen resultados extraordinarios. El significado literal de mantra consta de dos partes o dos sílabas: man, mente, pensar; tra, control, proteger. La palabra mantra significa pensamiento protector, mente de control. El mantra yoga. El significado esotérico de mantra yoga debe traducirse concretamente como el poder de la voluntad y del sonido actuando sobre los ángeles. Un mantra de la clase que sea es siempre un sonido, una orden directa lanzada a los éteres, efectuando un determinado tipo de ángeles. Hay que tener en cuenta que el mantra, ante todo, es una invocación y que la respuesta a esta invocación será siempre una orden de la calidad misma. Extremado el significado tema, podríamos decir que hablar es invocar desde el ángulo esotérico. Mantra yoga es la ciencia del sonido, la ciencia del cómo usar el sonido para afectar a la materia, al cuerpo. Por eso, en una discusión no debemos elevar la voz, dañamos todo. El mantra yoga fue la madre de la música sacra, a través de la cual los guías de la raza construyeron puentes entre humanos y entre los reinos subjetivos. Edades después, algunos de estos mantras fueron dados a quienes estaban purificados y emocionalmente, a quienes estaban llenos de aspiraciones. Cuando un mantra se pronuncia correctamente, protege, guía, ilumina. Por ejemplo, la palabra Om. La palabra Om tiene un tratamiento especial. Se pronuncia Om. La mitad del tiempo con la boca abierta, la mitad del tiempo con la boca cerrada. Om. Om Mani Padme Hum. Oh joya del loto. Y a esto hay que agregar el más maravilloso de todos, el Gayatri. Om Bhurvubhuvasva Tatsavitur Varem Vargo Devasa Dihami Diyoyo Na Prachodayat. Es hermoso. Búsquenlo. Gayatri con Y. Búsquenlo en Google. Lo consiguen así. Y lo consiguen cantado. Muy lindo, hermoso, 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 hermoso. Pidan este programa, yo se los mando a una vuelta de correo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana será viernes y amanece el sol, si sale. Hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Gracias por sus mensajes y gracias por lo que en ellos ustedes expresan. Y sobre todo, por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para conmigo. Y no se les olvide reír, pero por nada, no, aprovechen toda oportunidad para reír, no la pierdan. Hasta mañana.